Muy buenas noches con todos. Gracias por todos esos mensajes de apoyo que nos han venido entregando en nuestras redes sociales. Gracias por tantas solicitudes de temas que hemos venido desarrollando gracias a su solicitud. Cada vez queremos que se unan mayores comentarios y que nos dejen por escrito aquellos temas que les gustaría que desarrolláramos. Cada vez estamos implementando esas modalidades que pensamos que van a ser de interés para ustedes. Y en este caso tenemos un conversatorio entre amigos con la doctora Eli, ya ustedes la conocen muy bien, excelente ginecóloga obstetra de la ciudad y del astro ecuatoriano. Y quería conversar con ella este tema que nos lo han pedido muchos pacientes, digo yo, pero muchos de nuestros seguidores, que es hipertensión arterial. La hipertensión arterial es algo tan común, nosotros los cardiólogos realmente lo vemos a diario. Nuestra consulta obviamente es una consulta que recibe pacientes hipertensos a diario y que tienen muchas dudas en general acerca de esta condición. Y que es una condición realmente relacionada con la edad, es una condición relacionada con la genética, es una condición relacionada con los hábitos. Entonces, la primera pregunta cuando nos llega un paciente a nuestra consulta es: doctor, ¿y por qué soy hipertenso? Cada vez que le hacemos el diagnóstico. Y la respuesta es esta, es que es multifactorial, es que puede ser genética porque si uno de los progenitores es hipertenso, tiene 20% de probabilidad de serlo. Si ambos progenitores son hipertensos, casi el 40%. Entonces, la población después de 50 años va muy relacionada con la edad. La población después de los 50 años, la mitad es hipertensa. Entonces es algo que realmente después de los 40 años no nos sorprende mucho a nosotros los cardiólogos y tenemos que siempre explicarle que es una condición que si se controla, se diagnostica y se trata a tiempo, no va a repercutir. Pero que si no se logra hacer esto, diagnóstico, no se trata, la respuesta es que va a impactar en sus órganos vitales a mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué pasa con las embarazadas? Eso sí es otro tema, ¿no? Sí. Esas pacientes que están en periodo de gestación y empiezan a aumentar la presión arterial. ¿Es frecuente, Eli? Sí, es frecuente. Una mujer, en general las mujeres, cuando hablamos de factores de riesgo, como usted lo dice, que es una condición, en el embarazo también hay ciertas condiciones, como por ejemplo la edad. Nosotros tenemos rangos de edad en los cuales pueden aumentar ligeramente los factores de riesgo para este embarazo. Por ejemplo, mujeres menores de 18 años o mujeres mayores de 35. No es que es una mujer que no puede embarazarse o que ya suman complicaciones, sino entra en esta estadística. Entonces, del total de embarazos, del 100% de embarazos que se pueden diagnosticar, un 10% pueden debutar con hipertensión gestacional. Entonces, es un porcentaje muy importante, sobre todo porque este embarazo ya se considera un embarazo de alto riesgo, en el cual pueden existir complicaciones tanto maternas como fetales. Y si nosotros le sumamos otras condiciones como las que usted dijo, edad, raza, factores genéticos, condiciones de nuestro estilo de vida, obesidad, tabaquismo, ejercicio, pueden afectar aún más la evolución de este embarazo. Entonces, en la consulta, en cambio, obstétrica es el temor de todos los obstetras, ¿no? Durante los controles, si es que esta paciente es pertenece a este 10% de probabilidades de en algún momento desarrollar hipertensión. Por lo general, la hipertensión aparece una hipertensión gestacional a partir de las 20 semanas de embarazo y puede aparecer en cualquier momento. No nos va a dar síntomas, no es que yo tengo dolores de cabeza o se me estaban hinchando los pies o ya me sentía rara, sino simplemente debuta. Entonces, la importancia de un buen control prenatal, de un diagnóstico y de un tratamiento para que el embarazo pueda desarrollarse y llegar sobre todo sobre las 37 semanas. Importante, ¿no? Importantísimo. Exacto. Es esto que nosotros siempre estamos planteando, que es el enemigo silencioso. Nos lo van a escuchar mucho a los cardiólogos decirlo, porque realmente el paciente te dice: doctor, es que yo no me siento nada. Y yo les respondo, es que el 92% de los pacientes no sienten nada. Y ese 8% que siente algo, siente síntomas inespecíficos. ¿Qué quiere decir síntomas inespecíficos? Que se puede deber a 10.000 cosas a la vez. Entonces, son síntomas realmente no específicos. Exacto. Ante esta situación, te pregunto, ¿en las embarazadas ocurre igual?
muchos pacientes no tienen algún síntoma que identifique esto, y adicionalmente a esto quisiera saber si no se controlan estas cifras de presión arterial porque no se sienten nada, que nuestros pacientes sí pasa, ¿qué puede ocurrir con ese desarrollo fetal? A ver, ¿qué es importante? Nosotros tenemos dos tipos, o bueno, tenemos un englobado que se llaman trastornos hipertensivos del embarazo. Es diferente una paciente que ya tenía hipertensión, se quedó embarazada, es una embarazada hipertensa, a otra que no tenía el diagnóstico y debuta con la hipertensión durante el embarazo. Estas pacientes por lo general empiezan a presentar síntomas cuando tienen algún tipo de crisis hipertensiva. Entonces, si nosotros tenemos una hipertensión en el embarazo y solamente la complicación sería la hipertensión, es una hipertensión gestacional. Se puede tratar con medicamentos y controles. En cambio, cuando ya existe algún órgano afecto en la madre o en el bebé, sobre todo en la madre, estamos hablando de un problema renal, la parte hepática, una alteración en el sistema neurológico, ya podemos hablar de complicaciones de la hipertensión. Entonces hablamos de la preeclampsia. Entonces, la hipertensión puede producir alteraciones maternas graves con secuelas y complicaciones terribles, como un evento cerebrovascular, un derrame, una alteración ocular, daño renal permanente y también problemas en el bebé, como por ejemplo el hecho de que con la hipertensión se compromete este riego útero-placentario y además compromete este crecimiento y la fluctuación de nutrientes hacia el bebé. Tenemos más probabilidades de que este bebé quede un poco más pequeño en peso, en talla, a lo que nosotros llamamos restricción del crecimiento, y también el hecho de que si existe alguna subida rápida de presión arterial, una presión arterial tope, puede producirse un desprendimiento de la placenta, que quiere decir que la placenta se desprende del útero, se forma un coágulo que compromete la vascularización hacia el bebé, produciendo alteraciones en el bebé como una muerte fetal incluso, hemorragias que pueden comprometer la salud reproductiva de la mamá. Entonces, las complicaciones de la preeclampsia son terribles. Y los síntomas que nosotros siempre les incluimos en los signos de alarma que no se da en las mujeres no embarazadas, por ejemplo, es a las mamás siempre se les advierte que en el embarazo, si es que tienen mucho dolor de cabeza, sobre todo en esta parte frontal, o compromiso en su visión, campos oscuros, centellas, luces, sonidos como una especie de pititos, dolor en la boquita del estómago como una especie de ardor, o se incluyen vómitos, pérdida del conocimiento, convulsiones, se puede deber a que existe en ese momento una crisis hipertensiva y hay que tratarla de manera urgente. Sí, no, maravilloso. Mira, fíjate, no solamente va a llevar a consecuencias a nivel de la madre en sus órganos vitales, sus órganos diana, como es el cerebro, los ojos, los riñones, el corazón, los vasos sanguíneos, sino que también usted es importante como tal. Sí. El bebé va a tener alteraciones significativas, hasta puede llegar a esto tan terrible que mencionabas. Entonces, fíjate lo importante que es tener un estilo de vida saludable para en el momento del embarazo tratar de disminuir esa probabilidad, sobre todo aquellas pacientes que tienen factores predisponentes, ¿no? Ahí yo creo que la recomendación sería modificar esos hábitos. Si estamos en planificación familiar, realmente modificar esos factores, es decir, si tengo obesidad, disminuir la obesidad, si mi dieta no es balanceada, alimentarme adecuadamente, si soy sedentario y no hago actividad física, iniciar actividad física, que son cosas que podemos nosotros modificar. Hay cosas que no, como la genética, ¿no? Exacto. La raza, ese tipo de cosas, la edad, que ya no mencionarás, pero realmente como tal hay cosas que podemos modificar y minimizar ese riesgo. Te pregunto, cuando tienes una paciente que ya es hipertensa, que queda en gestación, que esa paciente puede quedar en embarazo y hay medidas que nosotros tenemos que orientarles para disminuir la probabilidad de tener estos efectos de la hipertensión durante la gestación. Esta es una pregunta importante, sobre todo ahora que las mujeres postergan un poco más su decisión de embarazo y se dan embarazos sobre los 35 años, en los cuales ya puede haber, como tú decías, estos factores condicionantes en los cuales uno puede ya debutar con hipertensión. Entonces son pacientes ya con un diagnóstico, que a veces incluso vienen a la consulta ya con medicación para tratar su hipertensión. Entonces,
¿Qué es importante? Una paciente hipertensa embarazada aumenta sus probabilidades de tener preeclampsia y complicaciones, tanto materno como fetales, en el desarrollo de su embarazo. De ahí es muy importante el control, no solamente con el obstetra, sino de la mano con el cardiólogo, porque tenemos que elegir con él el medicamento adecuado que no vaya a interferir en el desarrollo del bebé, que es muy importante. A veces existen médicos que lo llevan solo como obstetras, pero siempre es importante este trabajo multidisciplinar. Existen áreas en las cuales el cardiólogo, la nutricionista, el obstetra tienen que trabajar específicamente su área, pero coordinar con los demás especialistas para sobrellevar la salud de este binomio. Entonces, los controles van a ser mucho más exhaustivos. Vamos a realizar exámenes, sobre todo fijarnos en que no exista compromiso de estos órganos diana, un compromiso renal, un compromiso hepático, cardíaco, una visita con el oftalmólogo. El control va a ser completamente diferente. Tenemos también exámenes que nos ayudan a diagnosticar de una manera como más temprana y poder saber qué paciente tiene mayor probabilidad en el transcurso de este embarazo, una hipertensa, de desarrollar preeclampsia, como es la ecografía del primer trimestre. Nosotros tenemos una ecografía especial que es la del cromosómico, que se realiza entre las 11 y 14 semanas, que además de ayudarnos a diagnosticar si el bebé tiene probabilidades de tener un síndrome de Down, nos ayuda a poder evaluar esta flujometría, que es el paso de las sangres a través de la arteria uterina, y saber si es que esta paciente tiene probabilidades de desarrollar preeclampsia. Es un estudio muy fácil, es una ecografía que se hace en estas semanas específicas, que tiene que ser realizado por manos de un experto. Sin embargo, tiene alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda de una manera muy precisa a poder catalogar a qué paciente yo le voy a dar un tratamiento farmacológico eficaz, en el cual van a incluir ya sea la utilización de aspirina, la utilización de enoxaparina o de calcio, ¿sí? Y son pacientes en las cuales nosotros vamos a llevar un tratamiento mucho más específico de la mamá, y en ciertas semanas en las que el bebé empieza a crecer y a desarrollar, y tenemos que hacer un seguimiento más específico en el peso del bebé, para ver si es que el bebé desarrolla su peso y está dentro de las tablas en un percentil adecuado. De esa forma podemos ver que la mamá esté bien y que el desarrollo intrauterino del bebé esté bien, y tratar de sobrellevar las 37 semanas, que en las cuales ya el bebito se considerara un bebé a término, y disminuimos el riesgo de utilizar la incubadora o que el bebé vaya a neonatología. Sí, total, me quedo con esto, que el abordaje del paciente es realmente multidisciplinario, Así es. que en esas pacientes de riesgo vale la pena no quedarse individualmente con el paciente como ginecostetra, sino tener una interacción entre el cardiólogo, el nutrólogo, la actividad física. Sí. Todo esto va a tener un impacto como tal en esta madre. Y adicionalmente, que ya se conocen la evidencia científica hace varios años de medicamentos que van a prevenir en aquellas pacientes que tenemos datos específicos, como este ultrasonido, que tienen riesgo de desarrollar o empeorar su hipertensión arterial durante la gestación. Tenemos medicinas que pueden disminuir esta probabilidad de riesgo. Sabes que con la aspirina siempre pasaba, no sé, me ha pasado a mí en unas 5 oportunidades, que el ginecostetra le ha prescrito la aspirina, y realmente me han consultado diciéndome: doctor, me están cambiando esto y me están mandando esto, a mí me da miedo tomármela. Claro. Entonces me dice: a mí me da miedo tomármela, ¿eso está bien o está mal? Por lo menos en 5 oportunidades me ha tocado como tal aclararle de que realmente ya tiene su evidencia científica, Sí, que no va a pasar nada, que no va a dañar al bebé. Entonces ese es un dato que siempre lo mencionamos, y que, bueno, hay que reforzar de que tiene su indicación bien justificada, ¿no? Sobre todo porque, a ver, si yo tengo mi consulta y mi médico de cabecera es mi cardiólogo y estoy tomando una medicación y el ginecólogo me dice: a ver, vamos a hacer este cambio, la idea siempre es consultar a mi cardiólogo de base. El cardiólogo me va a decir: bueno, este cambio está bien porque ahora tú estás en una época de embarazo, o podemos mantener esta medicación, o en el caso de la aspirina, siempre hay esta duda porque cuando nosotros incluimos la aspirina, más o menos estamos alrededor de las 16 semanas, y coincide que las pacientes experimentan sangrado nasal, o cuando se lavan los dientes hay esta sensibilidad, esta gingivitis, y tienen sangrado, y uno le acusa a la aspirina y piensa que la aspirina está favoreciendo a los sangrados. Sin embargo, la evidencia es diferente. La lección aquí sería siempre esta comunicación. Yo recibo medicación,
tengo mi medicación por mi médico de base, pues redirigirme, ¿no? Está bien, estoy haciéndolo bien, hay esta comunicación entre los dos especialistas, creo que también es una apertura entre los colegas para poder llevar bien a la paciente. Y sobre todo quiero aprovechar este espacio. Las mujeres embarazadas siempre son este mundo diferente en la hipertensión y en el manejo. Pero a la consulta de ginecología siempre, y es muy asiduo que vayan las pacientes en edades de 35 o 40 años que todavía están utilizando anticonceptivos, tienen una vida sexual activa, no quieren tener bebés o ya no los quieren, sin embargo no ha habido esta opción de la esterilización. ¿Y cuál sería aquí el hecho en el que una mujer mayor de 35 años con un diagnóstico de hipertensión pueda o no pueda utilizar anticonceptivos? Siempre hay esta duda y se ve bastantísimo en redes de que si tú tienes hipertensión, no anticonceptivos. Y hay pacientes que los suspenden o los toman mal o suspenden su medicación para la hipertensión. ¿Qué complicaciones tendría? Si yo soy una mujer mayor de 35, tengo mi vida sexual, soy hipertensa, ¿qué anticonceptivos pudiera utilizar? ¿Cuál sería esta seguridad para la paciente? La realidad es que siempre como tal ahí el tema como tal del uso de anticonceptivos después de los 35 años de edad, desde el punto de vista de la circulación venosa, sí tenemos como tal un impacto donde nosotros siempre les recomendamos a las pacientes que traten de evitarlo por estas posibles complicaciones venosas, porque ya son edades donde se tiene más insuficiencia venosa, mayor varices. Entonces sí se ha demostrado como tal algún tipo de relación de eventos trombóticos venosos con el uso de anticonceptivos después de los 35 años. Igual como tal, hay unas evidencias que siguen como tal no tan firmes, pero que las pacientes como tal deben preferiblemente rotar a otro método anticonceptivo antes que la pastilla anticonceptiva por temas como tal de hipertensión arterial, sobre todo aquellos pacientes que no tienen una presión arterial bien controlada. Realmente no nos, dentro del punto, esto es totalmente debatible, ¿no? Porque las evidencias no son muy contundentes, pero sí desde el punto de vista venoso, ya sí nosotros tratamos como tal de direccionar a esta paciente a otros métodos anticonceptivos. Y ahí tú nos ilustras mucho más, pero realmente le decimos como tal que la paciente consulte, trabajamos con el ginecólogo para decirle, mira, necesitamos una rotación de esto porque ya la paciente está en una edad que la consideramos de riesgo cardiovascular, ¿ok? Entonces, nada, una rotación como tal, pero nosotros en realidad sí, después de los 40 años, siempre tratamos de evitarlos. Y por ejemplo, siempre, bueno, dentro de toda esta gama de anticonceptivos que hay un montón, tenemos ahora estos anticonceptivos de solo progesterona, ¿sí? Que creo que sería una buena opción en esta etapa, ¿no? Sí. Sobre todo la progesterona y ahora estos nuevos combinados solamente con estradiol, ¿sí? Para disminuir este efecto trombótico que pueden producir. Serían los de elección. Cada vez que salen otros anticonceptivos de nuevas generaciones y cada vez van direccionados precisamente a eso, a minimizar la probabilidad de riesgo cardiovascular. Entonces, realmente sí, sería una buena opción, ¿no? Nosotros siempre como tal eso lo conversamos mucho y igual individualizamos el paciente porque hay pacientes con riesgos cardiovasculares diferentes, ¿no? Y con insuficiencia venosa diferente y con factores predisponentes diferentes. Entonces, la intención siempre es individualizar y trabajar en equipo, creo yo. Yo pienso que la mujer siempre estamos un poco más expuestas, ¿no? Por el uso de los anticonceptivos, por los embarazos como tal, el hecho de que tenemos estos cambios en nuestro metabolismo que van por etapas, ¿sí? Este aumento, esta bajada de peso. En una mujer, usted como cardiólogo, ¿cuándo recomienda ir al cardiólogo? Porque uno va al cardiólogo cuando tuvo algún susto, le tomaron la presión, estuvo alta y bueno, es esa emergencia que nos lleva al cardiólogo. Pero en realidad, así como nos hacemos nuestros Papa Nicolaos para prevenir cáncer o a los 40 nos toca el control mamográfico, en una mujer, en la parte femenina, ¿cuándo es lo más aconsejable ir al cardiólogo para un chequeo? Porque deben haber chequeos preventivos también para las mujeres, Total. Mira, si un paciente tiene familiares de primera línea con algún antecedente cardiovascular, se sugiere que a partir de los 40 años se haga una valoración anual. Wow. Si la paciente no tiene ningún tipo de factor predisponente genético, se sugiere que después de los 45 años se haga una valoración anual en el cardiólogo.
Sí, cada vez van bajando más un poco anteriormente eran 50 años, ahora se sugiere que antes se pueda realizar. Sí. Yo me voy a agendar una cita de chequeo cardiológico preventivo. Maravilloso, es que así conversábamos en programas anteriores de qué importante es un diagnóstico precoz. Entonces todo el mundo lo dice, mira, diagnóstico precoz, diagnóstico precoz. ¿Y cómo hacemos los diagnósticos precoces? Haciéndonos nuestras valoraciones anuales, así es, preventivas. Doctor, no me siento nada, pero yo me hago una valoración anual. Todos los enero yo agarro y me hago un chequeo general de las cosas que como tal tengo indicadas por mi edad y ya estoy más tranquilo. Claro, y hacer esta autoevaluación, ¿no? En mis familiares, ¿quiénes son hipertensos? ¿Quiénes tienen diabetes? ¿Cómo está mi índice de masa corporal? ¿Qué activa soy? ¿Cómo es mi estilo de vida? Entonces, como este autoanálisis que nos debe llevar al chequeo, que es súper importante. Hay que hay familias ya predispuestas a una enfermedad cardiovascular. Sí. Yo tengo en mi práctica clínica, tengo múltiples familias, seguramente muchas me están viendo ahorita, donde te puedo contar por lo menos una de ellas. Tengo una familia de 7 hermanos y 5 le he hecho cateterismo. Wow. Esos dos están en Entonces, chequeos. Y lo que vienen los hijos, tienen que chequearse ya claro. A partir de los 40 años, siempre estar chequeando, porque tienen una carga genética significativa. Cada uno de nosotros sabemos qué carga genética, qué enfermedades han tenido nuestros familiares, ¿no? Qué importante. Yo creo que en todos los videos que vamos haciendo, nosotros también estamos aprendiendo, claro. ¿no? En todos los videos siempre regresamos a esto, a los chequeos oportunos, a los controles que debemos hacernos, a mejorar nuestro estilo de vida, como siempre dice Paula, estas vitaminas, sí, estas pastillas que tenemos que tomarlas, y es este autocuidado. Y a mí me encanta porque siempre el resumen de cada video es eso, ¿no? Hacer este autoanálisis y ver y sumar a nuestros controles qué es lo que tenemos que hacer. Y lo bueno de tener diferentes especialidades, ¿no? Cómo se ve desde la parte ginecológica, claro. Y desde la parte cardiológica, que al final son juntos, porque es a atender a este individuo, hombre o mujer, que a la final lo que nosotros queremos es conservar nuestra salud. Sí, los chequeos preventivos siguen cobrando cada vez mayor valor. Sí. Ese hecho de que a veces tengo pacientes que me dicen, doctor, es que cuando me llega, mire, usted está cursando con una diabetes. Y dice, es que yo una vez sí me salió la glicemia alta, pero hace 3 años. Entonces, diabetes emocional. ¿Me entiendes? Entonces, si hubiesen hecho una continuidad de esto, hubiesen recibido tratamientos y cambios del estilo de vida a su momento, ya se hubiese podido revertir este diagnóstico. Sí, lo importante. Entonces, es sumamente importante esto. Mira, ¿y qué recomendaciones le podemos dar a aquellas pacientes, como tal, que tienen esta carga genética, que tienen en planificación familiar, ¿ok? Están como tal con este anhelo de ser madres, esta hermosa labor? ¿Qué recomendaciones le podemos dar? A ver, es muy importante, si es que yo quiero planificar un embarazo, siempre la consulta. No es simplemente lo vamos a hacer, vamos a tener un bebé. No, hay que ir a la consulta. En la consulta vamos a incluir siempre una valoración física, ¿sí? Vamos a ver la historia clínica, y dentro de esta historia clínica van los antecedentes familiares, es esta carga que tenemos ya impuesta, y pues hacer una valoración en la parte anatómica, en la parte física, en la parte de laboratorio. Es diferente que una mujer de 25 años vaya a la consulta a querer embarazarse que a otra de 40. Entonces tenemos que ver que todo este sistema metabólico y este sistema hormonal estén en armonía para llegar a un embarazo. Si es que ya ha habido antecedentes o hemos estado buscando un embarazo más de un año, ya tendríamos un diagnóstico de infertilidad. Entonces van pruebas un poco más específicas para ver si existe permeabilidad de las trompas, para ver si existe algún problema en la parte masculina, algún espermatograma, y siempre este examen físico, ¿no? Pareciera que es algo muy básico, pero la toma de presión arterial. Si nosotros ya en la consulta encontramos un valor con cifras límite, entonces vaya, es un signo de alerta a la paciente. Hágase sus controles. Sí, el diagnóstico de una hipertensión previa a un embarazo puede cambiar el desarrollo y las probabilidades de un embarazo al 100%. Y el riesgo que las complicaciones maternas, sobre todo en relación a preeclampsia, siguen siendo una de las 3 primeras causas de muerte materna. Entonces, si yo estoy dentro de estos límites, sobre los 35 años, voy a la consulta. Si estoy sobre los 40, ahora nos queda claro, al cardiólogo también, ¿sí? Puede que mis familiares sean hipertensos, yo no, pero puedo debutarlo. Entonces, si quiero hacer este control pre-embarazo, esta consulta es esencial para que las
las consecuencias no sean catastróficas luego y que nosotros podamos lograr un embarazo y este se desarrolle bien. Entonces, es una consulta pre-embarazo de la paciente, de su pareja, una evaluación integral, no solamente en la parte ginecológica, sino con otros especialistas también. Sí, importantísimo. Todo lo que estás comentando, realmente la planificación. Sí. A veces realmente creo que, no sé, en general en Latinoamérica no tenemos tanta planificación. Es más improvisada la cosa, pero qué importante es, ¿no? Qué importante es hacer la planificación. Mira, quiero tener un hijo, estamos óptimos para hacerlo, realmente estamos sanos, y si no, ¿cómo puedo yo mejorar para poder tener un embarazo saludable? Exacto. No, una maravilla, realmente. Y siempre recordarles, ¿no? A todos nuestros pacientes que la hipertensión es una condición muy frecuente, sobre todo muy relacionada con la edad, pero que si nos controlamos adecuadamente en tiempo oportuno, ese factor de riesgo cardiovascular se modifica, así le llamamos. ¿Qué quiere decir que se modifica? Que ya no nos va a predisponer a un evento cardiovascular a futuro ni a daño de nuestros órganos vitales. Pasa lo contrario si no lo hacemos, ¿no? Entonces sí es sumamente importante. Importantísimo también el cuidado de la mujer en vida posmenopáusica. También. Entonces, sí. Porque en vida posmenopáusica, sabes que nosotros para el riesgo de eventos cardiovasculares siempre predominante es el hombre, ¿no? Claro. Pero exactamente, hasta que la mujer pierde esa protección hormonal, ya está en vida posmenopáusica. ¿Qué nos puede decir con relación a eso? Ustedes, ¿qué valoran cuando están con la paciente para decidir como tal, esta dama tiene que recibir restituyentes hormonales, ella tiene como tal que verse con el cardiólogo? ¿Qué parámetros pudiesen ver ustedes en consulta? Las mujeres somos unas con estrógenos complejas y sin estrógenos. Sí, luego en la posmenopausia, bueno, se sufren un montón de cambios. Realmente yo pienso que sí somos estrógeno dependientes en relación a que los primeros síntomas son del climaterio, van estos sofocos, y esa es a la consulta. Los sofocos, los sudores, estos cambios de humor, la resequedad de las mucosas. Sin embargo, más allá de estos síntomas, se está produciendo alteraciones en nuestro cuerpo por esta disminución de estrógenos progresiva, hasta que llega la menopausia, que simplemente es el hecho de que cesan las menstruaciones y que los ovarios dejan de producir estrógenos. El estrógeno es un factor protector en varios sistemas, sobre todo en el corazón y en el sistema cardiovascular. Entonces, cuando va una paciente a la consulta por sus síntomas, uno no ve los síntomas. Claro que es lo que le molesta a ella, sin embargo, uno ve más allá. ¿Cuáles son todos estos cambios? Y en este escalón en la cual la mujer aumenta las probabilidades de tener otras enfermedades en relación al género masculino, en hipertensión, en cáncer, en diabetes, en problemas osteomusculares. Entonces, primero, siempre, ¿cuál es el estilo de vida? Sí, es diferente una mujer que llega a la menopausia, que sea completamente activa, con buenos hábitos, que haga ejercicio, claro, que tenga un sistema osteomuscular conservado, que tenga una buena calidad y sus controles de salud, a otra que no haya tenido cuidados, tenga sobrepeso, sedentaria, sin diagnósticos por el cardiólogo, sin controles ginecológicos ni hormonales. Entonces, uno siempre le explica a la paciente, por encima de los 40 empezamos a hacernos ya otros tipos de screening. Todo lo que es cáncer de mama, luego de los 50 y dependiendo de cuántos años tengamos sin menopausia, esta parte del estudio de densidad ósea y el riesgo de hipertensión se supera. Entonces, son pacientes en las que se les pregunta, ¿se ha hecho controles? ¿Se ha hecho un electrocardiograma? ¿Se ha hecho un control de tensión arterial? Y si no, por lo general, bueno, ahora es muy factible tener los tensiómetros en casa, ¿no? Entonces, enseñarles a las pacientes cómo debe hacerle esta autotoma seriada, anotar los valores y que tengan estos signos de alarma. Si su tensión empieza a fluctuar, si empieza a tener cifras de más de 140/90, dolores de cabeza frecuentes, edema o hinchazón en las piernas, tiene que ser valorada por el cardiólogo. El tratamiento de reemplazo hormonal no es para todos. Hay que tener mucho cuidado. Importante. Hay mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya nos quedamos sin estrógenos. Es una paciente en la cual vamos a sumar nuevamente estrógenos y el estrógeno tiene este efecto tromboembólico.
Entonces tiene que ser una paciente muy bien estudiada y analizada y ser candidata para este tratamiento. Entonces aquí es importante, si yo le voy a dar tratamiento, es una paciente candidata al tratamiento de terapia de reemplazo hormonal, vaya, tiene que tener valoración por otros especialistas. O sea, es una paciente que tiene que ser activa, tiene que hacer ejercicio, tiene que ser valorada por cardiología, hay que ver cuál es el riesgo tromboembólico en ella y darle esta medicación para que mejore y dé esta continuidad de sus estrógenos sin influir en que vaya a tener otro tipo de afectaciones, sobre todo en el sistema endotelial, que es esta parte cardiovascular. Entonces, el manejo de la menopausia es muy interesante, es diferente al de la mujer en otras etapas de su vida, a la cual uno a veces no le tiembla la mano en prescribirle un anticonceptivo. Acá no, acá es diferente. Es una paciente a la que le tenemos que pensar y sí es importante que tenga esta valoración también por el cardiólogo. Sí, totalmente. Y has dado en la clave de que es tan sencillo ahora chequearse la presión arterial. Sí. Ahora hay distintos dispositivos. Anteriormente no habían este tipo de dispositivos o no sé, no estaban muy validados por las sociedades científicas de cardiología. En la actualidad hay varias marcas ya validadas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su margen de error es mínimo. O sea, estamos hablando de los equipos tensiómetros digitales que lo tienen ustedes en su casa y usted se puede chequear su presión arterial y ver, tengo una presión arterial que es igual o superior a 140/90, como bien decía la doctora, esto es un signo de alarma, tengo que ir al cardiólogo. No me hago un seriado y siempre sale por debajo de esto, estoy más tranquilo. Pero eso es tan sencillo como esto y más aún cuando se tiene algún tipo de factor predisponente. Entonces, el mensaje es siempre la prevención. Ya llegamos a una edad de 40 años, empezamos a cuidar, bueno, nos tenemos que cuidar siempre, ¿no? Pero estoy refiriéndome al chequeo de la presión arterial, empezamos a chequearnos la presión arterial, empezamos a hacernos nuestros laboratorios pertinentes, vamos como tal, si algún tipo de estos parámetros sale elevado, tenemos que inmediatamente consultar a un facultativo que nos oriente en nuestro caso. Entonces, siempre esas son nuestras recomendaciones en este tipo de enfermedades que cuando se diagnostican precozmente van a tener una evolución favorable. Es importante siempre conversar de que el primer tratamiento para la hipertensión no son las pastillas. Siempre pensamos en el antihipertensivo, no, los pacientes tienen que cambiar su estilo de vida. El primer tratamiento, como dice Paula, la píldora, es la alimentación, el segundo es la actividad física y la tercera, bueno, cambios del estilo de vida en general, la tercera es la medicación antihipertensiva. Muchos pacientes lo podemos controlar solo cambiando sus hábitos de vida, alimentándose mejor y teniendo una actividad física constante. Entonces realmente mi referencia es siempre tener estos parámetros en consideración para tratar como tal, siempre hacerse una consulta, aunque sea si eres hipertenso, una consulta anual con el cardiólogo para ver que se identifique que está bien controlado para que la enfermedad realmente no traiga complicaciones a futuro. Exacto. Sí. Bueno, agradecido por estar en este conversatorio entre amigos. Sí. Siempre tratamos de hacer diferentes metodologías en tu salud en casa para que sea más agradable y vistoso para ustedes. Yo te agradezco, Eli, nos has ilustrado siempre en la es parte enriquecedor para mí y creo que para todos estos conversatorios. Realmente ha sido realmente ilustrativo todo este paseo que hemos hecho con la paciente, sí, con la dama en riesgo cardiovascular, con la dama embarazada. Entonces los invitamos a que nos sigan Tu Salud en Casa en nuestro canal y que nos den todos sus comentarios. Agradecemos siempre todos los temas que nos están solicitando por nuestras redes sociales. Cada uno de ellos va a ser revisado por nosotros y próximamente la estaremos comentando con los mejores profesionales del austro ecuatoriano. Feliz noche. Una linda noche.